Un duro rifirrafe protagonizaron el director de la Unidad de Planeación Energética del Ministerio de Minas y el presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo en el panel de transición energética. Independientemente del documento, no hay nada nuevo, no hay nada nuevo bajo el sol. Esa fue la promesa de campaña, entonces pues particularmente no entiendo por qué porque hay gente que se está sorprendiendo tanto por un anuncio que se viene haciendo desde hace mucho tiempo. Si es conveniente, si es necesario para Colombia inducir la destrucción de la industria del petróleo y gas, siendo conscientes de que eso va a traer empobrecimiento para Colombia. Ese es el tema de fondo. El funcionario del Ministerio de Minas criticó el panorama que estaría describiendo Francisco Lloreda si no se firman nuevos contratos de exploración. Me entristece mucho, digamos, la forma, las palabras en las que lo pone el doctor Lloreda cuando habla de destruir la industria. Creo que ese lenguaje toca desescalarlo, ¿cierto?, en un contexto en el que estamos precisamente transitando hacia otras formas y las formas importan, ¿sí? Yo invitaría al doctor Lloreda de pronto a reevaluar un poco ese tipo de calificativos que no le hacen bien a la discusión sectorial. Que no tengamos claro cómo vamos a sustituir el 40% de las exportaciones del país y si le suma carbón, 60%. ¿Dónde está el plan? ¿Cómo vamos a sustituir esas divisas para el país? ¿Qué va a pasar con la balanza comercial? ¿Qué va a pasar con la balanza de pagos? Un asunto menor. Quédese callado, doctor Lloreda. Un asunto menor. Es un asunto menor no tener claro cómo vamos a sustituir el 20% de los ingresos fiscales del país. 20 billones de pesos. Al final, todos coincidieron que la transición energética debe hacerse de manera mancomunada entre gobierno y sectores. Gran Foro Colombia 2023. Seguimos aquí en este Gran Foro Colombia 2023. ¿Para dónde va el país? De la revista Semana, Redman Noticias como medio aliado y claro, como uno de los patrocinadores. Estamos con el doctor Francisco Lloreda. Doctor Lloreda, acabamos de escuchar su intervención. ¿Usted se ratifica en que están literalmente destruyendo la industria? Sin duda alguna, es cuestión de tiempo. Cuando se toman decisiones como parar en un momento a otro la dinámica exploratoria, ¿qué es lo que va a ocurrir? Si no se suscriben nuevos contratos de exploración y producción de parte de Ecopetrol, de parte y a través de la NH, pues es cuestión de tiempo para que esta industria se marchite. Y ese es el tema de fondo, si es conveniente para Colombia o no, si realmente de esa manera se contribuye a la crisis climática global. Y la respuesta es no. Si ese debe ser el foco de una política de transición cuando sabemos que el gran desafío está en la transición del parque automotor. Entonces, pues, lo que me corresponde como dirigente gremial en defensa de un sector, pero especialmente colombiano, como colombiano es, pues, decir las cosas como son. Bueno, y hay que decir que este foro de transición energética estuvo bastante tenso, mucho contrapunteo entre algunos de los conceptos y se da esta discusión justamente también pues cuando en horas de la mañana la ministra de Minas, Irene Vélez, sale a dar explicaciones acerca de este informe que la llevó a un escenario internacional como el de Davos, pues a decir que no se van a hacer más contratos de exploración y explotación porque Colombia tiene reservas suficientes que le darían para más de 15 años en materia de hidrocarburos. Hoy ella salió a explicarlo y se ratifica en su informe, bueno, y dice que ella ahí no estaba hablando de reservas. ¿Qué opinión le merece a usted las explicaciones que entrega la ministra? Yo creo que más allá del informe y lo que dijo la ministra esta mañana, es que con base en ese informe, tanto la ministra como el presidente le han dicho al mundo y al país que Colombia cuenta con recursos, con reservas, llámelo como quiera, garantizados hasta el 2037-2042. Y pues eso no es cierto. Ojalá fuese cierto. Eso requiere que esas reservas se conviertan en producción, eso requiere hacer mucha exploración, mucha inversión. Entonces, pues, si es con base en ese informe que se toma la decisión de no suscribir los contratos,
Entonces, pues la verdad yo creo que ese es un soporte que es muy tenue, es muy frágil. Doctor Lloreda, vimos al presidente Gustavo Petro en la CELAC hablando de desfosilizar la política de América Latina, pero a su vez estamos viendo al presidente Lula que sigue con la industria del petróleo. Vemos a Venezuela que ahorita le está vendiendo gas a otra nación para sacar y que no han frenado como tal la producción ni la industria. ¿Es coherente este discurso o nos vamos a quedar solos en el vecindario acabando nuestra industria petrolera? No hay ningún país en el mundo en este momento que esté considerando en el marco de la transición energética acabar con su industria del petróleo y gas si tiene petróleo y si tiene gas. Veamos el caso de Noruega. Noruega tiene una de las matrices energéticas más limpias del mundo y es de los principales productores de gas y petróleo del mundo. Y acaba de anunciar en el día de hoy que va a sacar a subasta y va a desarrollar muchos más bloques en el Mar del Norte, y que lo va a hacer además porque quiere abastecer de petróleo y de gas a Europa. Entonces, ¿qué es lo importante? Ver que no es incompatible tener una industria como el petróleo y gas en Colombia con avanzar en una transición responsable, inteligente. Y más, repito, cuando sabemos pues todas las consecuencias que se pueden derivar de un marchitamiento apresurado, prematuro, sin necesidad de una industria como estas. Transición responsable e inteligente, dice usted, doctor Lloreda. Es decir, la postura del gremio es transición sí, pero no así. Es decir, no hay que acelerarse, hay que darle el tiempo y más o menos cuánto tiempo proyectan ustedes podría darse de una manera responsable. La respuesta del tiempo se deduce de lo siguiente. Necesitamos en Colombia una triple transición. Una transición energética, sí, pero acompasada de una transición macroeconómica y fiscal y productiva. ¿Por qué? Porque tenemos que tener un plan de vuelo claro de cómo vamos entonces nosotros a reemplazar el 40% de las exportaciones de petróleo del país, las exportaciones de carbón también. Esos son divisas muy importantes para Colombia. ¿Cómo vamos a reemplazar y cuánto tiempo nos toma el 20% de los ingresos fiscales de la nación? ¿Cómo vamos a reemplazar los ingresos de regalías para las regiones? Porque si no quebramos las regiones. Entonces es necesario, además de esto, ver, bueno, ¿cómo hacemos la transformación productiva del país? ¿Qué pasa con las regiones productoras, con Casanare, con El Meta, con Putumayo? Hay 19 departamentos que tienen un vínculo muy estrecho con el gas y con el petróleo. ¿De qué van a vivir? Veamos lo que ya pasó en el departamento del Cesar con el cierre de una empresa carbonera muy importante. Están desesperados porque no hay empleo. Entonces, eso toma tiempo, toma planificación, toma recursos. Y entonces se requiere ver cómo se articulan esas tres transiciones. Y eso nos dirá cuáles son los tiempos. El director de planeación ha dicho con mucha claridad que él no sabe cuánto tome. Él es un funcionario muy serio en eso, él no sabe cuánto tome. Entonces, y nos ha dicho, sentémonos a ver de qué manera entre todos construimos esa transición, esa triple transición. Doctor Lloreda, pues muchas gracias. Un dato final. Para ilustración de nuestros televidentes, ¿nos puede recordar cuál es el porcentaje de contaminación de Colombia a nivel mundial? Está entre el 0.4 y el 0.6% cuando 5 países, Estados Unidos, China, India, Japón y Rusia, aportan el 60% de los gases de efecto invernadero. Y dentro de ese 0.4 a 0.6% en Colombia, ¿cuánto aporta la actividad de exploración y producción de hidrocarburos? Menos del 1%. Menos del 1%. La pregunta es, ¿esa es razón sólida suficiente para apostarle a destruir una industria cuyo primer paso es no suscribir nuevos contratos? Yo creo que no. Y si me permite, Giovanni, hacerle ya la última pregunta al doctor Lloreda, que va en relación con lo que usted le acaba de preguntar. ¿Cuánto tenemos de tiempo probado, de reservas probadas de petróleo y gas en el país? De petróleo son alrededor de 7 años y de gas como 8 o 9 años. Reservas probadas. ¿Qué necesitamos? Seguir explorando para ver cómo logramos convertir reservas probables posibles en probadas y seguir produciendo. ¿Cómo exprimimos? Yo le he solicitado incluso a las empresas afiliadas al gremio que ojalá
y pese a lo que estamos viendo, se invierta mucho porque necesitamos que Colombia desarrolle al máximo los contratos que están suscritos hoy día con la nación.